Y qué bien que continúa con nosotros porque ahora vamos a descubrir qué pasa cuando los roles de pareja se invierten. Nuestra experta ya está aquí para aclararlo. Qué voz, Freddy, así como toda tranquila, lo fue dando pausado, me gustó. No ya se encuentra con nosotros exactamente la psicóloga Mónica Herrera para hablarnos de este tema, que en los papeles que se invierten, ¿verdad? Todos estos roles de pareja, ¿en qué momentos los hemos invertido? ¿Y de qué manera los desarrollamos? ¿Cómo estás? Muy Hola, buenos días. Buenos días a Qué todos. gusto tenerte aquí nuevamente, Mónica. Igualmente, gracias nuevamente por la invitación. Y otra vez con un tema súper interesante, ¿no? En nuestros días. Así es. Sobre la inversión de roles o lo que queremos que se invierta y no hemos llegado a ese punto todavía, ¿no? Oye, pero es que, bueno, yo siempre voy con esto y duro y dale, ¿verdad? Pero imagínate la construcción que traemos ya a lo largo de tantos años, o sea, la historia de la humanidad, los últimos al menos 15,000 años, hemos establecido como sociedades, según nuestros gustos, preferencias y demás. De eso a estos últimos 50 años que la mujer ha buscado y se ha hecho y que buscamos precisamente esta equidad y que lo hemos dicho, apostamos por ello porque las capacidades, no dudamos, pueden ser similares. ¿Cómo vamos contra toda esa corriente histórica de lo que se ha hecho y que actualmente empezamos ya ahora sí como que a invertir? Oye, ¿qué te parece si tú eres la que puede trabajar y a lo mejor yo me dedico un poquito más acá a la casa y similares, que a lo mejor podría ser un buen trato, ¿no? Claro, habría que hacer primero la diferenciación entre sexo y género, ¿no? Ajá, Como sí, tú habías dicho, el género lo vamos construyendo a través de la historia de acuerdo a la diferenciación sexual que biológicamente tenemos por naturaleza. Entonces, a través de los años efectivamente ha ido cambiando, pero nosotros seguimos siendo una sociedad patriarcal. Realmente es lo que no acabamos de aceptar. Y sí es cierto que han habido zonas donde la actividad de la mujer se ha visto mucho más destacada. Todavía sigue teniendo esta resistencia el género masculino. Todavía hay ciertos problemas de equidad de género, porque una cosa es igualdad y otra cosa es equidad. Y peleábamos mucho por la igualdad. Y resulta que no somos iguales, ni biológicamente. ¡Ah, caray! Como que yo no puedo. Yo no soy capaz, ni físicamente, ni por mis características biológicas. Un hombre jamás podrá dar un hijo, jamás. Cuando hablemos de que el hombre llegue a poder tener en su vientre un bebé, hablamos de igualdad. No, pero sí puede haber equidad en estas tareas de paternidad, por ejemplo. Que ahora se ve mucho, la mujer se sale a trabajar desde la introducción de la mujer al sector económico y financiero. Pues bueno, los papás cada vez están más dispuestos a apoyar en casa con tareas domésticas o tareas propias de la paternidad. Y que a lo mejor no se tienen que pedir como tal. O sea, por ejemplo, retomando un poco el comentario de Juanjo, yo sí creo que luego hay generaciones donde a lo mejor no es de que, por favor, haz esto, sino que a lo mejor está en la misma naturaleza del hombre animarse a lavar los platos, claro, o incluso a planchar. Hay hombres que planchan de maravilla o que cocinan incluso mejor que las mujeres, pero creo que es porque si tienen la idea, que a lo mejor sí viene de familia, pues a lo mejor no les hace como tanto ruido el me disminuyo o esto no es para mí, simplemente como que se adaptan, ¿no? Pero sí creo que hay otras generaciones donde completamente jamás por nada harían algo que no les corresponde debido a lo que les han dicho que deberían de hacer los hombres o las mujeres. Claro, y eso, ¿no?, que tocas es muy, muy, muy cierto, ¿no? La construcción de los roles tiene que ver mucho con nuestras creencias familiares. Ahí finalmente es donde nacemos y construimos, nos construye porque necesitamos pertenecer a nuestro sistema familiar como primer sistema, ¿no? Es el primer sistema al que nos da la pertenencia, entonces es el que marca y te entregan como un libro de ciertas creencias y mandatos que tú debes cubrir para pertenecer a ese sistema. Y es como vas construyendo tu personalidad y tu rol en esta sociedad. Y aunado a eso, bueno, te desenvuelves en una sociedad donde te van poniendo como el palomita, ¿no? Ahora el like, ok, sí, like porque trabajas, like porque mantienes, like, y así nos vamos construyendo. Entonces es muy difícil o tiene un precio muy alto renunciar a este tumbaburros que nos dan cuando nacemos y decidir hacer las cosas diferentes.
Que me validen, siempre ¿no? estoy en Porque no vas a tener esta aprobación y esta validación de tu primer sistema. Ajá. ¿No? Y en México, pues bueno, siempre es el mexicano está en constante búsqueda de aprobación y de aceptación por parte de la familia como núcleo y del sistema social. Oye, a ver, ahí va la baraja de la controversia, nada más. Como este sistema del que estás hablando, siempre hemos creído, muchos, y lo digo en la conciencia colectiva, de que en este roles de los que estás hablando, la construcción de la familia y de los valores se da porque hay una estructura familiar así. Porque mamá es la que se encarga de acompañar, porque papá es el que provee, porque papá tiene que ser la figura que se ve así, porque mamá es a lo mejor la figura que está acompañando. Si hablamos de esta inversión yo no estoy ni a favor ni en contra, quiero saber. Yo imagino un hogar entonces donde una mamá o la figura materna esté más ausente, entonces la paterna sí esté más presente, y entonces los pequeñitos, ¿cuál va a ser esa construcción? ¿Cómo se va a conformar? ¿Cuál será ese sistema de valores? ¿Cómo se va a empezar a generar? Por eso dije, es la carta de la controversia. Claro. ¿Entra o no entra? Estamos hablando de algo que sí está realmente a criterio favorable, y ya ni le meto religión, porque ya ves que luego le hablan ahí que las familias tendrían que ser... Sí, por supuesto, y se está dando cada vez más. Ajá. Cada vez hay más aceptación de que la mujer tenga presencia en todos los sectores, político, económico, industrial. Sí. Cada vez la presencia es más fuerte y el hombre, con todo y esta construcción que ya tiene de historia, pues el hombre está empezando a ceder un poco terreno sin sentirse. Lo más importante aquí es que no impacte esto en su seguridad y en su autoestima, y realmente lo haga convencido de que pues no pasa nada y yo voy a entrarle a la comida y yo voy a recoger los niños mientras que no le disminuya, tú ¿no? tienes un horario de 12 horas, ¿no? Como lo pudo haber tenido él en algún momento. El problema es que no estamos educados para esta aceptación. Y el hombre siempre va a tener o sea, imagínate un hombre que vaya a llevar a los niños a una fiesta infantil, y yo los he visto, ¿no? En una mesa de 20 mamás y el papá, no, porque la mamá está de viaje de negocios o trabajando. Sí se necesita mucha fuerza y creo que mucho trabajo personal para llegar a esta aceptación. No creo que sea imposible, pero sí se necesita un reaprendizaje, ¿no? Reaprendizaje de toda nuestra historia, porque históricamente, pues bueno, el cazador es el que salía, ¿no? Y la mamá se quedaba esperando a ser provista de materia para alimentar a los críos. Entonces, sí es un reaprendizaje, sí se puede por lograr. ejemplo, aquí, Mónica, en México, yo creo que lo hemos ido aprendiendo, como dices tú, y sobre todo por necesidad, porque han ido cambiando los roles de ambos y hemos ido teniendo un poquito más de oportunidades las mujeres, ¿no? Que a lo mejor éramos las que antes nos quedábamos en el hogar. Pero, por ejemplo, ¿cómo estamos en cuestiones de otras culturas? O sea, por ejemplo, a lo mejor en comparación de alguna otra cultura, de la cultura de Estados Unidos, ¿no? Y ellos ya lo venían haciendo desde siempre, ¿no? Y no es algo que también les disminuya nada. reaprendieron. Ajá, esto es cuestión, ¿qué será? También de educación, como lo decimos, ¿no? Del machismo que luego las mismas mujeres inculcamos en nuestros hijos. Claro, claro. Y las mismas mujeres hacemos que esta construcción se repita a través de nuestros patrones sistémicos o familiares. En Estados Unidos tienen años que las mujeres trabajan y tuvieron que hacer este proceso de reaprendizaje, pero bueno, la apertura dio como potencia mundial a que fueran introduciéndose a todos los sectores por ejemplo, de trabajo. Pero además los roles de género, además del tema laboral, también tiene mucho que ver con lo cotidiano, con la toma de decisiones, con la elección de amistades, con dónde celebramos, dónde vacacionamos, qué familia nos visita. O sea, tiene mucho que ver con la actividad sexual, por ejemplo, ¿no? O sea, estás educado a que sigas un rol en especial y que la mujer siempre es pasiva, y ahora cada vez ha ido cambiando esto y la mujer se ha vuelto en materia sexual un poco más activa, en toma de decisiones. Pues bueno, antes la mujer ni votaba, ahora ya tenemos la decisión del voto. Sin embargo, hay parejas donde, pues como él le va a un partido, pues yo me veo como presionada a apoyarlo y voto por el candidato que él quiera. Entonces, no nada más es en cuestión laboral, sino en toma de decisiones y en actividades cotidianas. Qué interesante. Yo nada más quisiera complementar con algo que decía Lore, que sí creo que a lo mejor en nuestro país muchas de las mujeres que
están saliendo al campo laboral y lo vienen haciendo de mucho tiempo atrás, es por necesidad, ¿no? Y no solamente porque no haya el dinero suficiente, sino porque a lo mejor están abandonadas o los papás los rechazaron o lo que sea. Y entonces eso las obliga a configurarse de una manera diferente. Ya, paréntesis. Y lo otro es, qué importante también como papás, ese hombre y mujer, pero yo creo que más en la mujer, no sentirse culpable por trabajar, ¿no? Porque creo que también pesa muchísimo. Y entonces un día escuché una frase que me hacía como mucho clic de la mujer mexicana, que es, para ser una buena mamá tienes que haber sufrido mucho. Ajá, o sea, es que si no lo sufres, si no lo padeciste, no eres una buena madre. Pero ¿qué pasa cuando vemos a una mujer plena, trabajadora, realizada, incluso independiente económicamente, y que dice, bueno, sí, le he tenido que invertir al trabajo para justo darle a mis hijas el nivel de vida que quería? Y no estoy hablando de ricos o de pobres, no. Es simplemente que pudiera ser independiente, y que eso no sea como de, sí, pero sufro todos los días por no verla. Claro que duele, evidentemente, pero no vives en esa victimización. En ese nivel, ¿no? De victimización siempre, porque seguramente en tu manual que te entregaron, te decía que para ser buena madre había que sufrir y había que ceder y había que sacrificarse, ¿no? El sacrificio de Sara García. Entonces, es lo que te entregaron. No hay forma de que tengas otra cosa diferente. Ese es el patrón. Si es tu manual. Cuando decides hacerlo diferente, entonces te volteas y ves que hay opciones, ¿no? Por eso hablabas de las amistades también. Si estamos con amistades que a lo mejor no piensan de esa manera, ups, no, ya somos lo peor. Pero al contrario, si nos alimentamos de a lo mejor de familias sanas o amistades sanas, también pudiéramos ir compartiendo otro tipo de pensamiento de roles. Claro, y sin embargo también tiene mucho que ver la aceptación que tengas tú de elijo hacerlo diferente, elijo no ser una mamá que sufre o que se sacrifica, sino elijo tener un tiempo para mí y aún así soy una buena madre. Aunque trabaje, soy una buena madre. Oye, y que tengas figuras, y que tengas a lo mejor estereotipos, que sean referentes y que estén en cotos, a lo mejor en los que sean de líder, porque en algún momento quiero pensar de países, Alemania, Angela Merkel, lo hemos dicho en algún momento, o sea, ha cambiado y ha mutado mucho respecto de esto. Un pensamiento retrógrada que ha tenido, por ejemplo, lamentablemente que escuché, que no es mío, que lo escuché en un programa de radio sobre un taxista que opinaba, oiga, ¿usted sobre quién va a votar? Ya estamos en el supermartes. Pues obviamente por el señor Trump, porque es hombre, así, desde ahí. Es que no confío porque las cuestiones hormonales, quién sabe que en alguien que tome decisiones por mí. Partiendo de ahí, ahorita regresamos, quédese con nosotros. Claro. Oye, pero, o sea, creo que eso fue. Bien, ¿qué pasa cuando los roles de pareja se invierten? El tema está a todo lo que da, así es de que participe y esperamos sus llamadas.